Remember, remember the 5th of November. Bienvenidos todos a una nueva emisión de Planeta Sapiens, su espacio amigo de conversación sobre películas, series y todas estas obras, productos que nos llevan a pensar sobre la vida, a cuestionarnos algunas cosas, a replantearnos otras, o incluso, como la película que nos llama el día de hoy, a hacer algo concreto, real, por cambiar el orden establecido, aquello que nos parece injusto, aquello que creemos que está muy mal. Y para conversar sobre eso, sobre la película que nos propone la discusión del día de hoy, les saluda Camilo Lenebach y junto a mí se encuentra como siempre Don Pablo Maureira. Pablo, ¿qué tal? Camilo, gente, muy buenas noches. Estamos acá iniciando una nueva sesión del Planeta Sapiens y como siempre al inicio, recordarles nuestras redes. Nos pueden encontrar en Instagram como Planeta Sapiens, también en YouTube. Están subidos todos nuestros episodios, los videos también que hemos mantenido durante este tiempo en Planeta Sapiens también con el mismo nombre y nuestro blog planetadesapiens.blogspot.com. Recién mencionaba los videos y como siempre todas las semanas tenemos nuestras recomendaciones, comentarios y esta semana por supuesto no estamos exentos de ello. Por mi parte hablé de una película que me gusta mucho, tal vez hubiese sido una muy buena recomendación para la noche de Halloween a propósito de la efeméride que pasó la semana pasada, pero bueno, no se me ocurrió realmente y me refiero a Funny Games, la cual si bien no es una película de terror en sí misma, sí nos plantea el horror de la violencia y sobre todo la violencia que puede estar en cualquier circunstancia. Es una película que yo la vi hace mucho tiempo, la considero una de las más brutales y no por su sentido explícito de la violencia, sino más bien por esa tensión que crea y lo hace tan bien. Por tu parte, Camilo, has vuelto a un clásico del Planeta Sapiens y me refiero a las comiquitas, más específicamente en el Hawkeye del autor Matt Fraction. Y del artista David Aja, que es parte de las gracias que tiene el cómic y que bueno, el video detalla un poco más que está en el Instagram, como decía Paulo. La gracia de este cómic es que te presenta a Hawkeye como un personaje súper interesante. Es un cómic que de hecho ha sido súper premiado. Y yo creo que cuando lo vean, literalmente cuando vean las imágenes que como hay el par de hojitas que mostré y si ustedes googlean los cuadros, se van a dar cuenta que es un cómic que es súper comunicativo en términos de dibujo, que la historia es tan simple como interesante. Y eso es lo que lo hace un cómic tan agradable de leer, ¿cachai? Que podría ser de cualquier persona y esa es la gracia, que Hawkeye está como medio en retiro, como peleando por pagar el arriendo del departamento. Es una historia súper chora, súper entretenida, de la que escuché en algún momento. Tuve la suerte de comprármelo porque no es algo que se consiga tan fácilmente. Y no me arrepiento para nada, es uno de mis joyitas que tengo ahí en el librero, así que ya saben, en el Instagram TV podrán conocer el Hawkeye de Matt Fraction y David Aja. De hecho, Camilo, me acuerdo que una de las últimas veces que estuve en tu casa me dejaste ojearlo y el arte es increíble y bueno, uno también que está más interiorizado en el tema de los cómics sabe que realmente es un TVO muy galardonado, o sea, estuvo en los puntos más altos de los premios Eisner, que son como el Oscar del mundo de los cómics, así que va a ser una muy buena recomendación. De hecho, ya es una muy buena recomendación en nuestras redes. Así es, pero el día de hoy, bueno, algo tiene que ver con los cómics, pero en realidad nos mantenemos en el cine, como ha sido en las últimas semanas, para hablar de una película que, y aquí quiero plantear la primera pregunta, no sé si me referiría a ella como un clásico, pero sí por lo menos tal vez un clásico de los 2000 en adelante, una película que mucha gente conoce, desde ahí mi idea de considerarlo un clásico, una película de la que mucha gente ha escuchado hablar, una película que mucha gente puede reconocer a la vista, las imágenes, tal vez sin conocer el contexto, ni la historia, ni nada, y se trata, como ustedes ya saben, de V for Vendetta, o V de Vendetta, V de Venganza, dependiendo del país desde donde lo estén escuchando, que es una adaptación, una transformación, no sé, de una novela gráfica, de un cómic creado por Alan Moore e ilustrado por David Lloyd de DC Comics, específicamente de la línea Vértigo de DC Comics. ¿Cuál es la diferencia? Es como un anexo, si es que quieren, del universo DC en el que se cuentan historias. No me gusta como esto de, historias más maduras, sino que en realidad historias para gente mayor. Yo creo que eso califica mucho más, porque hay violencia explícita, drogas, prostitución y un montón de cosas que
que son parte de la historia, digamos, que no es como solo por contar cosas gore, sino que son elementos que van agregándole complejidad a sus historias. Entonces DC crea, o sea, más que crea, tú tal vez me puedes explicar un poco mejor, Pablo, como que compra esta rama y la utiliza como su espacio para crear historias, insisto, para gente mayor que quisiera comprar los TVOs. Y en este contexto surge el cómic que da vida a V de Vendetta. Lo que pasa, Camilo, es que, claro, o sea, actualmente V for Vendetta fue publicado por DC en lo que tú dices, que es la categoría Vértigo, pero este cómic data de 1985 y salía en una publicación evidentemente inglesa de nombre Warrior. Entonces, claro, o sea, DC se hace parte de todo este catálogo donde no solamente venía V de Vendetta, sino bastantes otras publicaciones, y por su contenido y también por su arte, que si es que lo han visto se dan cuenta que no es el clásico TVO de superhéroes, aunque también puedan haber lecturas que consideren que el personaje de V en sí mismo sí puede representar un canon cercano a esta clase de personaje, me refiero a los superhéroes en sí mismos. Pero quien se acerque a este cómic, ya sea por la estética tan propia que tiene, y no solamente por la estética, o sea, la película también ha acercado a mucha gente que en su momento pudo haber encontrado a la película simplemente llamado la atención por el personaje o por la historia o por los mismos personajes, o sea, por los mismos actores que participan en ella, y qué mejor que entrar a este mundo tan rico con un cómic que yo personalmente lo considero una de las obras maestras del noveno arte. La película, para no alejarnos de ahí, es dirigida por James McTeigue, uy, perdón, el apellido McTeigue, no sé si se escribe, producida por Joel Silver y escrita, además de producida por las hermanas Wachowski, que ustedes las conocerán por ser las encargadas de crear Matrix. Mientras que está protagonizada por Natalie Portman, evidentemente, digamos, de rostro, a propósito de que da vida a Avi Hammond, y Hugo Weaving, que interpreta a V, al protagonista, al héroe o villano, al guerrero, como ustedes quieran calificarlo. Hugo Weaving, que además, bueno, también estuvo con los Wachowski en Matrix, y que si es que no lo reconocen, es quien da vida a Red Skull, por lo menos en la primera película del Capitán América. Ya en Infinity War y Endgame no, porque decidió, bueno, problemas ahí internos. Pero Hugo Weaving da muy buena vida, una muy buena interpretación a el personaje protagonista, y en una película que, como te decía, y vuelvo aquí a la pregunta, ¿considerarías un clásico? Si no, ¿a qué lo podrías acercar o a qué podrías calificarlo? Lo que pasa es que V de Vendetta nace en un contexto donde las películas que estaban asociadas a los personajes provenidos de los TVOs estaban en horas súper bajas, independiente que ya habían habido algunos éxitos como el Spider-Man 1 y 2, el resto de las adaptaciones no han valido mucho la pena, o sea, solamente hay que ver qué es lo que se había hecho hasta ese punto con las obras de Alan Moore en el cine, o sea, estamos hablando que había pasado sin pena ni gloria From Hell, que es un camión de cómic, o sea, es algo gigante, y la película, bueno, no le hace para nada justicia, y aún peor es lo que vino después, la Liga de Hombres Extraordinarios, a propósito de la muerte de Sean Connery durante la semana pasada, y ahí tenemos otro ejemplo de una película que, basada en un texto que es muy bueno, hicieron una traslación a la pantalla grande que sinceramente yo creo que nadie recuerda, porque nadie tampoco quiere recordar un producto tan malo, tan vacío, y ya ni siquiera estamos tratando que son películas chistosas o agradables pero olvidables, ¿no? Aquí estamos hablando de realmente películas que no valen ni un puto peso. No sé si considerar a V de Vendetta un clásico. Para mí verla, para hacer este capítulo, me trajo tan buenas sensaciones relativas al cómo se traslada la historia hacia la pantalla grande, pero hay ciertos toques estéticos que considero muy de la época. Y en ese Ya. sentido, la influencia de de las hermanas Wachowski es demasiado palpable. O sea, hay escenas de combate que son sacadas de Matrix. Y no sé si es que eso se adapta también al contenido de la obra, y a mí al menos se me queda como algo súper generacional, y que visto desde la perspectiva de 15 años después se me hace un poquito anacrónico, cosa que no me gusta que pasen con esta clase de historias que tratan
sobre aspectos tan universales como la insurrección, como la determinación de un hombre por hacer una revolución contra lo que él considera que es injusto a nivel político. Siempre va a ser basándonos en el que acá nos centramos en un pensamiento, en un pensamiento político que está en torno a la insurrección. Entonces, claro, son esas cosas que me hacen un poquito tambalear la película, que no me hacen desmerecerla para nada, pero siento que como que le falta ese algo para ser considerada un clásico, pero esto siempre desde mi perspectiva. Sí, en ese sentido yo mientras la veía ayer, o sea, pensaba muchas cosas. Dentro de ellas está el hecho de que, por una parte, es cuático, es extraño, es interesante ver cómo, porque yo la vi, después me cuentas tú cómo te acercaste, pero yo la debo haber visto por primera vez en el colegio, estoy pensando como en tercero medio, por ejemplo, hace unos 10 años atrás, y recuerdo que la vi porque escuchaba o veía gente en ese tiempo, ya había Facebook, que publicaba estados como Remember the Fifth, y lo había escuchado más de una vez, o lo había leído más de una vez, entonces como, uy, ¿esto de qué es la cuestión para esta película? A ver, pum, quedé loco, obviamente. Y después la he visto muchas veces en el tiempo, después de muchos periodos como de saltos muy largos, de otros más cortos, etcétera, como que está es parte de mi historia de vida, por último, por lo menos desde que la vi. Y claro, ahora me pasa un poco lo que decías tú, que hay ciertas cosas que las notas, ciertos efectos, ciertos ritmos también. Notaba, y aquí el segundo pensamiento, a propósito de lo mismo que acabo de decir, es que no creo que no estaríamos cayendo en ninguna herejía o en ninguna mala interpretación al decir que en algunos momentos la película igual es como una película distópica, o sea, es como una distopía relativamente clásica en el sentido como de estándar, como de las que vemos mucho hoy en día, sobre todo con un dictador gigante que lo vemos casi como un tipo Big Brother, el gran hermano en una pantalla, un partido que es el nazi, neofascistas, pero es como lo mismo, y una sociedad que está bajo un toque de queda, como que la estructura, el contexto, incluso cómo se ve ese contexto y esa estructura es muy típica, no tiene nada de anormal, como de novedoso, como dices tú. Pero, y por lo mismo, noto que lo interesante y lo que tiene, que insisto, esas cosas uno las ve ahora, ¿cachai? Después de haberla visto mucho tiempo, tal vez con un poco más de años encima, con haber visto otras películas, haber leído otras cosas, no sé. Y cuando la ves, te das cuenta entonces que dices, ya, ok, pero no creo que por eso pierda todo lo que tiene, no creo que por eso deje de ser, o sea, porque por algo me he mantenido enganchado hasta el momento de incluso decirle, Pablo, ¿sabéis que la próxima semana, el 5 de noviembre, deberíamos hablar de B? Y me dice, ya, vamos. Y está justamente lo que dice, pues, las palabras, en el mensaje, en los contenidos, en los diálogos, que son los que marcan, ¿cachai? Que se quedan hasta el día de hoy, que el año pasado, el 18 de octubre, salieron en muchos casos, que incluso en algunos momentos llegaban a ser reflejos vivos, ¿cachai? Como cuando dice que las ideas son a prueba de balas, puta, el año pasado en Chile hubo mucha gente que lo sufrió y que lo demostró también, que más allá de toda la artillería que le tiraron encima a los manifestantes, las ideas seguían ahí dando la pelea, y ha sido así este año muy mermado por el COVID, pero ahí está su principal fuerte en relación del tiempo, como decías tú, pues el paso de los años se le nota, como dices tú, es muy característica de una época, pero el mensaje sigue siendo válido, sigue siendo útil, creo yo, como puerta de entrada a planteamientos, a ideas, a discusiones, a pensamientos, en definitiva. Lo que pasa, Camilo, es que, claro, estamos hablando de una película año 2006 que se plantea en torno a un personaje enmascarado que se revela contra lo establecido, y es perfecto porque la temática, es decir, el cómic en el cual se basa, tiene aquello, pero claro, en la época de los 80, o sea, sabemos que Alan Moore basa este cómic como una especie de respuesta al imperante régimen de Margaret Thatcher que estaba imperando en aquellos años de Inglaterra. Pero ¿qué pasa con la traslación hacia nuestros años? Que cuando la película sale, no hay un clima político para que la película te haga sentido en aquellos años. Pensemos ahora, por ejemplo, en el actual contexto en el cual está el mundo. Un personaje como B ya deja de ser una visión romántica en torno a lo que hacen las personas para rebelarse contra su pueblo. Creo que de hecho el mensaje del personaje de B
todas estas ideas que, vuelvo a lo que dije anteriormente, están tan palpables con el tema de la insurrección, con esa también característica tan propia que tienen los pueblos, tan humanas, para rebelarse en contra de lo que ellos por justicia social creen que está mal en torno al sometimiento que los tienen sus gobiernos. Entonces, creo que una idea tan universal, tan humana como acabo de decir, te puede hacer sentido, como pasó con la época cuando nace el cómic, pero su traslación al contexto actual te hace que lo que fue escrito en el año 1985 se sienta tan fresco, como tú también lo has dicho, tan útil, y que por eso también vemos que el personaje, mediado también por esta irrupción de las máscaras de Guy Fawkes, gracias a la proliferación y a la masificación que han tenido los grupos de Anonymous, pero da lo mismo eso, si lo importante acá es que el origen desde donde se gesta esto tiene que ver con el cómic, y siendo una idea que yo no la tenía tan cercana a mi mente cuando vuelvo a ver esta película, es que el contenido que tiene el cómic con la obra es bastante similar, y pese a la idea que yo tuve en cierto momento que me parecía que la traslación era infructífera en el sentido que no lograba capturar la totalidad del mensaje, sí, hay una parte del cómic que no está presente en la película, pero por esencia, y esto yo lo saco como un segundo visionado, es que esqueletos de este material sí está presente en la película. Yo creo que eso último que dices es, no sé si es clave, pero es importante, como entre saber y de destacar, porque al final del día, claro, una adaptación, yo tengo el cómic, me recuerdo que hace muchos años lo conseguí en un descuento de Zetomart, auspicio gratis para Zetomart, y que era como el pack del libro, el cómic completo en inglés con la máscara, que de hecho es la que aparece, la cajita que aparece en mis videos es de la máscara, y el cómic está ahí un poco más arriba. Y el cuento es que lo empecé a leer, llega hasta como la mitad y es denso, ¿cachai? Es denso porque leer a Alan Moore de por sí es denso, leerlo en inglés como más denso todavía. Entonces es una pega que no me he dado completamente, que no he terminado, y que bueno, eventualmente terminaré, sobre todo ahora con haber visto el video, que muchas ganas me dieron de leerlo y de haber investigado sobre la película y todo. Pero volviendo a lo que decías tú, esa esencia es lo que uno espera que esté presente en una adaptación de un material como este. Probablemente películas como las que decías tú, de la Liga de los Hombres Extraordinarios, nos resultó, incluso el mismo Watchmen, podría decir alguien, que la película no resultó porque se quedan tal vez mucho en la forma, que también explica por qué la serie de Watchmen sí funcionó, siendo que no es una adaptación, sino que es una continuación. Porque tiene, en definitiva, tiene la esencia y toma los elementos que son más importantes, y así podemos dar muchos más ejemplos de películas o de series o de lo que sea. Entonces, si es que esa parte, que es la esencia de lo que te están queriendo contar, que es la idea que te están tratando de transmitir, se logra, vale que la redundancia, transmitir, se logra reflejar en la película, en la adaptación, yo creo que hay que sentir por lo menos un grado mínimo de satisfacción, como decir, ya, ok, sabéis que, puta, lo importante está, el resto aceptémoslo, mejor o peor, está. Y además de eso, y creo que esto es importante, que uno siempre lo olvida, sobre todo uno, digamos, alguien que está como metido en el, comillas, mundo ñoño, geek, no sé, que las películas deben ser películas en sí mismas, ¿cachai? Uno tiene que apreciarlas por lo que son, no por lo que debieran ser, no por lo que debieran haber hecho. Como dices tú, el libro, no sé cuántos capítulos tiene, son como 10, ¿cachai? Es una cuestión que no es chica, es un libro cualquiera. Y traspasar eso a 2 horas no es fácil. Si tú me preguntáis a mí, mientras lo veía ayer, mientras investigaba sobre el cómic y sobre el libro, pensaba en que probablemente tal vez funcionaría bien como funcionó Watchmen, ¿cachai? Como una serie de 10 capítulos, un poco menos, un poco más. No, me parece que tal vez ganaría mucho y podría reinventarse, como decías tú. O sea, no dijiste reinventarse, pero tal vez una adaptación que tenga más sentido en nuestra época. Porque paradojalmente, ¿no? Como que en el 2005 se sentía medio anacrónica, pero hoy en día no está tan lejos, ¿cachai? Esto de las revueltas sociales, lo de la pandemia, que está a la orden del día, lo de los toques de queda. Insisto, no puedo dejar que dejen de llamarme la atención esos detalles que hasta hace un año atrás, literalmente un año atrás, eran cosas casi de, no sé si del pasado, pero de las ficciones, de los cuentos de nuestros papás, de nuestros abuelos, pero hoy en día nosotros lo estamos viviendo.
Entonces cuando ves una película de eso, de un contexto distópico, de una dictadura, y ves que hoy en día no estamos en eso, porque creo que sería entre exagerado e irrespetuoso con las personas que sufrieron la dictadura en Chile decir que estamos en una dictadura. Hay por lo menos detalles y elementos que te hacen sentir un símil. Entonces, sí, con esto termino la idea como desvarío que hemos hecho en torno a las adaptaciones. Creo que una producción más larga de V de Vendetta sería por lo menos interesante, porque las ideas de la historia, tanto del personaje como las de la película, como las del escritor que crea la historia, como del cómic, son súper ricas en sí mismas, ¿cachai? Por los matices, por las ideas, e insisto, vuelvo a la última intervención, por las palabras y por lo que transmiten cada una de ellas. Sí, creo que tengo una idea bastante similar a la que tienes tú con esta reflexión en torno a la reinvención del cómic en otro formato y una serie de Vendetta en el contexto actual, modernizando algunos aspectos de la distopía que también tengo ideas muy cercanas a los que acabas de decir, y es que también los elementos que tanto se acercan a las obras de 1984, la misma Fahrenheit, en ese sentido, y tienes a dos de los más importantes escritores que se han dedicado, o que se dedicaron más bien, a escribir utopías de ciencia ficción, George Orwell y Ray Bradbury. Y es que realmente el material original tenía eso que bebía de las fuentes, y creo que una reinvención vendría bien en aquellos detalles, y de hecho siento yo también que este universo donde transcurre V de Vendetta en la película sí se ve modernizado. Algunas personas lo pueden considerar como algo que, no sé, no le juega tanto a la película, en el sentido de que se aleja un poco de lo que era la traslación fidedigna de los cómics, pero a mí en esta revisión que tuve para hacer el capítulo sí me hizo sentido. Porque pese a que, claro, como dije al principio, sentía que había algunos detalles, sobre todo estéticos, en las batallas, algunos, no sé, juegos de cámara, pulso narrativo, que eran muy de los 2000, sí al nivel, por ejemplo, del cómo te grafican a esta sociedad sometida por un régimen totalitario, sí me parece una visión súper moderna, en el sentido de que ya no son estas calles virulentas y totalmente desprovistas, sino que son ciudades como puede ser Valdivia, como puede ser Santiago, como puede ser cualquier otra ciudad, no sé, de Europa, que claro, o sea, para las apariencias pueden vivir bien, pero el sometimiento está. Y esa es una idea que no creo que esté tan alejada de lo que puede ser que se venga posterior a estos tiempos tan tumultuosos que estamos viviendo. Esa reinvención, ese adecuamiento del relato para lo que fue 2006 y el cómo se ve para 2020 y lo que venga, a mí fue una de las cosas muy buenas que supe apreciar en este visionado de V de Vendetta. La cinta parte con esta cita un poema del Remember, bueno, todo lo hemos escuchado, no voy a repetir mi inglés para eso. Y luego de eso escuchamos a la voz, comillas, la voz de Inglaterra, que es la primera introducción que tenemos a este estado totalitario de un típico saco de pelota que está en la tele diciendo discursos, ¿cachai? Llenos de nada, pues de vende humo, es eso, un buen vende humo que exalta el patriotismo y un montón de weas como típicas del contexto que se nos presenta. Y en paralelo vemos a los personajes de Ivy y de B preparándose para salir. Eventualmente se cruzan, se nos presenta el personaje y las primeras intervenciones de B me parece que son muy claras de lo que es él. En su diálogo, que Ivy le pregunta quién es y él le hace todo un discurso para decirle que en realidad es medio extraño preguntarle a un enmascarado quién es, pero que es un tipo que busca recuperar un poco la voz del pueblo o traerla a colación luego de que se haya sido olvidada. Eso, posterior a haber asesinado a estos, no recuerdo cuál es el nombre específico, pero que son como representantes de la ley, como no son pacos tampoco, sino que son, bueno, en fin, personas que tienen autorización legal para cuidar a la gente, pero en realidad se estaban aprovechando, en este caso, de una chica que andaba en horario de toque de queda. Y posterior a eso, inicia con su primer acto terrorista,
es como se lo puede calificar dado las circunstancias, que es volar una estatua de la Lady Justice, la señora de la justicia, con una tonada clásica de fondo que yo creo que o todos la hemos escuchado o todos cuando la escuchamos pensamos en V de Vendetta, solo depende si es que la han visto o no. Pero en esos primeros minutos de la película tenemos clarísimo quién es él, o no sé si lo tenemos clarísimo, pero por lo menos sabemos, o se nos presenta cómo va a ser él, su calidad de orador y sobre todo de artista. Yo creo que esa es la palabra con la que me referiría, con un tipo que crea, transmite mensajes, que utiliza símbolos, que es algo recurrente en la película, tanto en su discurso como en sus acciones, y que es parte de lo que te engatusa un poco al principio, ¿cachai? Cuando uno la ve por primera vez y cuando la sigues viendo después con el tiempo, lo que te queda es eso, es el discurso, es que dijo muchas palabras bonitas que de repente te cuesta seguir, ¿cachai? Que tal vez recién ahora, después de años de vida y de haberla visto, como que logras procesar y masticar bien para saber qué te quiere decir. Y eso junto a escenas de acción que yo creo que son súper buenas y que son parte de los agregados. O sea, tú decías que se le nota la mano de la Wachowski, y sí, se le nota a cagar, y se agradece, ¿cachai? Porque yo te diría que con lo simple que son, logran ser súper atractivas y subirle un poco, no sé, a ver, no es que tenga un nivel bajo, pero ponerla como en un estándar bastante alto de una película de acción o de ciencia ficción, de superhéroes, si es que quieres, que el general no tiene. Entonces creo que en la forma y en el fondo los primeros minutos de V de Vendetta son tanto útiles como interesantes. Y es que la presentación del personaje con este juego de palabras que hace con la letra B, que personalmente siento que funciona perfecto para delimitarte tanto el histrionismo como también ese acervo tan culto que tiene, y esto es una de las características principales del personaje. Es alguien muy teatral, es alguien que vemos que está disfrutando del hecho que está consumando. A mí personalmente, y esta es una idea que tengo desde la primera vez que vi la película, yo era un jovenzuelo en aquellos tiempos, es esta representación cuando él vuela el Old Bailey, y es que las explosiones se gestan y él está dirigiendo una orquesta. Y esta es una escena que a mí me encanta porque uno ve la máscara de Guy Fawkes y uno ve una sonrisa. Y todo ese montaje está tan bien hecho, pasa, no sé qué, 3 minutos después que se te presenta el personaje y tú no necesitas más para comprender cuál es su motivación, qué es lo que él también disfruta, y este toque de héroe tanto terrorista como dramático como oculto, al menos yo como espectador me tenían en el bolsillo de forma inmediata. Creo que es un inicio tremendo, porque también te dibuja el personaje de Ivy, que está representado por Natalie Portman también de forma muy, muy buena. O sea, es un personaje que, si bien puede ser considerada como la típica damisela en apuros, también sabes que ella, al ver esta explosión, también congenia o tiene ese sentimiento de tener ciertos pensamientos similares con el personaje de Vi, y no por nada ella asiente de forma tan jubilosa cuando ve las explosiones, estos fuegos de artificio que salen posterior a las explosiones. Es una presentación tremenda, y al menos, y vuelvo, uno como espectador, siento que son esos montajes que ya, si no te gustan desde el inicio, podrías perfectamente apagar tu reproductor de DVD o apagar la tele si es que la pillaste en el cable. Siento que es un montaje que funciona perfecto para atraer no sé, a ese espectador casual, a ese espectador que tal vez no conoce la obra original, que bueno, tratándose de algo que desde 1985 y que tampoco forma parte de la plana más masiva del mundo de los tebeos, muchos casos pudieron ser así. Y tal vez ya refiriéndome en este visionado que tuve para armar el capítulo referente a V de Vendetta, puedo decir que me funcionó cuando tenía 13, 14 años, y ahora que estoy por cumplir los 30 me sigue generando esa empatía por el personaje, y que al mismo tiempo a nivel cinematográfico creo que está tan bien hecho que no le ha pasado un día encima a toda esa tremenda presentación. Sí, y de hecho quiero colgarme de un comentario cuando subimos la foto el domingo pasado contando que íbamos a grabar este capítulo, o que era el capítulo de la semana.
Una seguidora, Isa Martínez, ni gato ni pájaro, dice: Hugo Weaving, qué bacán conche mi madre. Y no se me ocurre ninguna mejor otra forma de referirme a la interpretación que hace el actor, porque, como les decía, y como dijiste tú, o sea, en ningún minuto le vemos la cara, en ningún minuto sabemos qué siente, lo único que escuchamos es su voz, y yo me imagino que para un actor me imagino que al actor le gusta actuar. Un rol como este es súper rico por eso, porque significa interpretar de todas las formas posibles, o sea, con el esplendor de la expresión de la palabra, es darle vida a alguien, a un personaje, sin poder expresar con la rastra, solo con la cara, perdón, con el rostro, solo con tu tono de voz. Y se logra mucho, y en esos primeros minutos tú de hecho podrías decir que este bueno está loco, ¿cachai? Porque lo escucháis riéndose y cantando, y diciendo que le va a rendir un tributo a la señora Justicia, que parece que se ha estado olvidando a la gente, o ha estado engañando a la gente con no sé quién. Y luego, claro, su interpretación cambia, avanza, pero si tú me decís lo que a mí me queda de V de Vendetta durante, no sé, de los 10 años que llevo viéndola, los primeros 5, es única y exclusivamente Hugo Weaving dejando la cagada, ¿cachai? Insisto, interpretando en el mayor sentido de la expresión, con los tonos de voz, con las pausas, con los ritmos más rápidos al momento de hablar, con ese discurso que da en la tele que es maravilloso. Ese discurso que da en la tele yo lo he ocupado en clases, cuando tenía que hacer clases en la San Sebastián, porque servía para hablarte de un montón de cosas. Eso es lo otro que tiene la película, que, como te digo, puedes tener elementos clichés de las distopías, como el dictador o los medios de comunicación controlados y todo, pero no por eso son una puerta de entrada menos interesante, ¿cachai? En la escena, volviendo a la escena en que interviene en el noticiero, su discurso está tan bien elaborado en términos discursivos, en el orden que tiene, en que parte, no, o sea, no presentándose, pero hablando en realidad de que acá está todo mal y por qué en realidad las cosas que fueron ocurriendo, y aparte te va contando la historia, que las enfermedades, que los miedos, etcétera. Y luego de eso pasa a la idea de que todos somos parte de, y finaliza con el llamado a la revolución. En términos de contenido, eso se complementa con una oralidad que es maravillosa, ¿cachai? Que insisto, es la pega de Hugo Weaving de darle vida a una máscara, ¿cachai? A una idea, a propósito de lo mismo que te plantea la película, que yo estoy seguro que no sería lo que es, habría marcado mucho menos de lo que marca, si, la película, me refiero a la cinta, sin esa forma de caracterizarlo. Como decías tú, la puesta en escena inicial es muy artística, es muy teatral, esa fue la palabra que utilizaste, y la interpretación de Hugo Weaving se mantiene en ese tono y se mantiene en coherencia con eso, ¿cachai? Incluso cuando interviene ante el Parlamento, incluso cuando conversa con algunos de los políticos del partido que terminan siendo sus víctimas, mantiene esa teatralidad que es lo que le da, sostiene el carácter romántico del que hablabas tú también, que tiene su revolución, que tiene su acto, que tiene su año de vida que nosotros vemos durante la película. Y eso, Hugo Weaving en ese sentido es espectacular. Lo que pasa es que el personaje que también le toca representar tiene tantos matices y vuelvo a la idea que tú acabas de mencionar, es una máscara pero transmite tanto y no es solamente toda esta batahola que tiene consigo sus actos terroristas, sino que él en los diálogos que tiene con Avi, con todo su mundo circundante, siempre tiene una metáfora, siempre tiene algo con lo que se expresa, pero no tal vez de la forma más directa. En la película esto se ve representado con las citas al Fausto de Gautier, o por ejemplo cuando él ve la película del Conde de Montecristo, que tiene también este personaje de Alejandro Dumas, que si hacemos el paralelismo entre lo que se ve tanto en la película como también en el libro, me refiero al Conde de Montecristo, son personajes muy similares con B, pero a uno como espectador le queda esa idea que es un personaje tan culto como decidido, que sus actos cuando tienen que ver con violencia tienen tanto de frialdad para llevarlo a cabo como teatralidad de una persona que está disfrutando de esto. Y me gustaría hacer un paralelismo con el cómic, porque si bien esto se ve en la película,
en el material original está aún más profundizado. Se nota que está disfrutando de darle muerte a las personas que en su momento lo dañaron a él o a otra persona que él conoció a través de otros medios, pero de que está presente en la película, está presente. Y a mí eso es algo que me gusta mucho de la película, que pese a que estamos tratando aquí con un auténtico terrorista, el tratamiento que se le da es para que uno como espectador tenga toda la empatía del mundo frente a él. Y aquí uno puede tener, no sé, consideraciones morales, políticas, hasta filosóficas. Yo, de hecho, con el personaje de B me siento totalmente cómodo. Creo que la vía armada es parte de los derechos inalienables del ser humano para enfrentarse contra aquello que por materialidad física no puede ser interpretado de otra forma que el levantamiento de armas. Creo que de hecho es una idea que ahora tenemos mucho más presente en nuestra realidad que en años anteriores, y por eso el personaje, independiente del tiempo que haya pasado, me sigue gustando tanto. Y la película, a su vez, cosa que tal vez si me hubiesen preguntado hace 5 años hubiese dicho algo totalmente diferente. Puedo decir de hecho que para mí la película, desde que la había visto antes de grabar este capítulo, me refiero a, yo creo que la última vez que la vi debe haber sido por ahí el año 2011, 2012, ha crecido sí, no, mucho tiempo, pero ha crecido mucho en mí. Sí, y es parte de un poco, voy a colgarme de algo de lo que dijiste para avanzar en términos de la trama, porque la película se da como algo similar a lo que hemos conversado en otros casos. No es como la gran ciencia de la historia, no es una cuestión así hiper compleja, no, para nada, ¿cachai? Es una historia bastante lineal, bastante fácil de seguir. Insisto, lo interesante, lo bueno, lo importante es el mensaje que te plantea. Y luego de esta intervención en los medios de comunicación, en el medio de comunicación, en el que dice a la gente: ayer yo volé el Old Bailey porque hay algo que está muy mal en este país y quería demostrárselo a todos, que todos lo tuvieran presente y lo recordaran. Entonces, los invito de un año a esta parte, a que nos juntemos en las afueras del Parlamento para revivir el 5 de noviembre, la festividad que fue olvidada y todo. Y luego de eso, además de Ivy terminar siendo de alguna manera secuestrada por Vi, porque ella lo ayuda, lo defiende, y ante la posibilidad de que lo tome la policía decide llevárselo a su guarida, a su lugar secreto. Vemos que que algunas de las personas importantes del partido liderante, del partido neofascista que está a cargo de Inglaterra, empiezan a ser asesinados y quedan una rosa en su lecho de muerte, en su cuerpo. Empieza a darse un factor común, y aquí, insisto, hay como una dinámica bastante clásica, que es, por una parte, los de que buscan o quieren atrapar al terrorista, y por otra parte el terrorista, que va cometiendo sus asesinatos, y a medida que la policía lo está investigando, nosotros como espectadores vamos descubriendo por qué está pasando lo que está pasando, y por qué B llega a ser B. O sea, no sabemos todos los detalles de su vida, pero sabemos por lo menos cuál es el punto de inflexión, el punto que lo transforma en eso, en la imagen, en la idea, en la venganza. Y el cómo se te cuenta aquello con esos montajes del pasado, delimitándote cuáles son los alcances que tiene un gobierno fascista en torno al exterminio de todo aquello que considera malo, y me refiero a que es que acá gitanos, homosexuales, lesbianas, cualquier tipo de persona que represente una disidencia en torno a lo que se considera como, entre comillas, normal, es totalmente pulverizado, y no solamente es que sea asesinado, cosa que es un acto cruel en sí mismo, sino que se experimenta con él. Y esto, bueno, nos recuerda lo que fueron los campos de concentración en Auschwitz, también lo que pasaba durante la Segunda Guerra Mundial con los prisioneros coreanos, y son imágenes que son brutales. Y la película, pese a que, claro, no es explícito lo que se te muestra, sí este ambiente tenso, un ambiente también triste que rompe un poco con la acción, con esta teatralidad que hemos hablado, y está súper bien llevado. Está tan bien llevado que ese corte de ritmo que nosotros podríamos interpretar en ningún momento mancilla o disminuye todo ese entusiasmo que uno como espectador tiene en torno a todo lo otro que se te ha contado. El paralelismo que hay, además
en torno al ascenso del fuego nórdico, que es este partido que se hace con el poder, es tan, vuelvo, es algo que se puede interpretar que pase actualmente, o sea, de hecho todo que aparte por una guerra bacteriológica y no sé, en ese sentido no creo que haya algo más contingente que algo nacido de un virus, que es algo que con lo que ellos implantan esta doctrina de shock totalmente brutal, donde la gente es despojada de cualquier tipo de derecho que nosotros podamos interpretar como propio. No son personas a las cuales se le ha negado el arte, se le ha negado la propia determinación como persona, como dije anteriormente, las disidencias sexuales son perseguidas, no existen en este universo que el fuego nórdico ha construido y vuelvo, son elementos que, así como dice Alan Moore en el prefacio del texto, que estaban germinando, que se estaban mostrando en la Inglaterra de 1985, ya han pasado décadas y eso no es asunto del pasado. Todavía se persigue a los homosexuales, probablemente no hayan campos de concentración como los que muestra tanto el TVO como la película, pero cuánto nos estamos acercando a aquello no parece tampoco tan próximo, pero sabemos que los grupos fascistas, parte de eso también tienen dentro de su ideario. Y por eso la película tiene tantos paralelismos y por eso la película que, claro, en el año 2006 cuando sale, como tú dijiste, podía parecer anacrónico toda aquella parte de la trama, pero pasa que el 2020 no nos hemos alejado mucho de esas pesadillas en torno al fascismo que ahora vemos de forma mucho más presente. Y de hecho, si lo pensabas mientras hablabas, por ejemplo, vuelvo a uno de nuestros primeros programas, Years and Years. Ahí, si te fijas, hay elementos que yo los veo desde otra perspectiva, desde las preocupaciones, no como de la proyección de lo que ocurre, sino que de las preocupaciones de los creadores al momento de crear estas historias. Si te fijas, son preocupaciones en común, ¿cachai? Más allá de que hoy día se esté persiguiendo o no a homosexuales, por ejemplo, costándole la vida a esto, que sí ocurre, digamos, pero más allá de eso, es una preocupación que está vigente, ¿cachai? Que uno diría, ya, pero ¿sabes que han pasado? Por ejemplo, entre V de Vendetta y Years and Years hay, no sé, 20 años de diferencia o poco menos de 20 años de diferencia. Y aún así esas preocupaciones están, ¿cachai? O la preocupación de que un gobierno conservador, de que un gobierno totalitario, ya seamos populista en ese sentido, seamos como igual justo, no vamos a cargarle solamente la mata a la derecha, siendo que la izquierda hoy en día en el mundo no existe como izquierda. Son preocupaciones que están, pues, ¿cachai? Y por algo están, porque creemos o que no se han acabado o que en realidad es parte de, no sé, de la esencia humana, de nuestra vida, de la civilización humana, más que de la esencia humana individual. Y están ahí, pues, ¿cachai? Y siguen estando a pesar de los años y de los estilos en que se busquen contar las historias. Y en razón de lo mismo, esta parte, para mí por lo menos, es como la más, no sé si interesante, a ver si yo creo que es interesante, pero a la vez es dinámica, es como la parte que más me entretiene de la película. Insisto, hemos conversado en otros momentos de la entretención, no como algo que solamente te da risa o te divierte, sino como algo que te mantiene eso, atento y disfrutando la atención que estás utilizando, porque tiene el ritmo tanto combina mucho las escenas de acción con la crítica social. Por una parte tenemos a la voz de Inglaterra, que es el primer weón en ser asesinado por B, que lo encuentra en la ducha de su casa mientras ve videos de sí mismo en un acto de egolatría máximo. Luego va con el cura. La escena con el cura, con el obispo, es maravillosa, ¿cachai? O sea, no sé si maravillosa es la palabra, pero es genial porque recurre a Ivy. Ivy caracteriza a esta menor de edad para que el cura, bueno, haga lo que quisiera hacer. La gente que lo espía en la radio sabe que el cura es pedófilo, que tiene niñas en su casa constantemente o en su pieza, porque dicen, es como, oh, noche de juegos y la weá. Y a pesar de que ella le dice que en realidad está trabajando con el terrorista, que él lo quiere venir a matar y todo, él no le hace caso, ¿cachai? Porque su ego, porque sus deseos, sus pulsiones, su esencia es mucho más fuerte que su instinto de sobrevivencia, tal vez la comodidad desde la que vive, etcétera, lo que te hace entender súper claramente por qué B está haciendo lo que hace,
o no sé si entenderlo, pero por lo menos como que no sé si estoy tan en desacuerdo con que se pitee un viejo rancio como ese, ¿cachai? Además que las escenas, por ejemplo, creo que esa es la toma que, o sea, esa es la secuencia que tiene la toma de B saltando desde el techo con la capa en el aire, que nada, pues esa weá es como mostrar una escena bacán, nomás que se agradece. Entonces siento que todo ese fragmento, incluida el asesinato de la doctora Delia Surridge, a quien mata con una inyección que nosotros nunca vemos, es buena, es interesante también, porque incluso en solo una conversación ella le dice, sirve si te pido disculpas, y ella le dice, nunca está de más, ¿cachai? Pero yo no te estoy juzgando, o sea, no te maté por lo que, lo que quisiste hacer, te maté por lo que hiciste. Que fue en este caso, no sé si sí, cagarle la vida a él y a muchas personas más que estaban en este campo de experimentación. Lo que pasa es que todo el arco que te cuenta el pasado de B es brutal, o sea, él es el paciente cero, por decirlo de alguna manera, él es el cuerpo con el que más experimentan y sabemos que esa experimentación debe ser un dolor tan grande y la película te lo dibuja bajo ninguna escena explícita, siempre es el tenor de lo triste, también lo melancólico. Y finalmente cuando vemos que B se crea un incendio para salir de esta cárcel, esas escenas tienen tanto poder a nivel gráfico que cuando posteriormente nosotros vemos que empieza a asesinar a las personas que lo destrozaron completamente como persona, uno vuelve a sentir aquello que dije al principio, vuelve a sentir empatía por este personaje que dentro de todo el nombre lo dice, es vendetta, es venganza, pero está totalmente, al menos como yo lo creo, está totalmente justificado. El personaje el que hace la voz del destino es el sargento, es el coronel, es la persona que dirige este campo de concentración y exterminio. La doctora que tiene en la película tal vez un trato muy amable en torno a lo que ella hacía, que tendría que ver con las experimentaciones más químicas, o sea, sabemos que son roles asesinos, sabemos que son roles de tortura, de vejación, y el final que tienen estos personajes, creo que no hay nadie que interprete que no se lo merezcan, o tal vez, claro, sabemos que esas conductas necesitan una reprimenda y bajo el leitmotiv del personaje de B, que es la vendetta, que es la venganza, está totalmente justificado. Y bueno, ¿para qué hablar del cura pedófilo? Creo que eso es algo que esa institución va a tener que cargar por el resto de los años que le queden en funcionamiento, que por lo visto van a ser infinitos, pero todo ese arco que se configura, el hecho de que B va asesinando a las personas que tenían a cargo el centro de Larkhill, como tú también lo dijiste, es una de las partes más interesantes de la película y creo que la conversión desde el material original hacia la traslación hacia el celuloide es bastante fiel, sinceramente, capta toda ese ethos, ese espíritu y que personalmente creo que las personas que disfrutaron del TVO y que también vieron la película bajo ninguna circunstancia pueden sentirse decepcionados por lo que terminó siendo en la película. Creo yo que ese momento también es como que solidifica los aires frescos que trae V de Vendetta, porque los aires frescos que trae entre comillas, insisto, hemos hablado que es una película que tiene sus años y porque la gracia que tiene es que es muy atípica a las de su resto, o sea, en este sentido se entiende como la misma rama de Vértigo que explicábamos al principio. Uno sabe que cuando lo está viendo puedes estar viendo algo que está inspirado en un cómic, cuyo protagonista en teoría podríamos calificarlo como un superhéroe, aunque no lo sea, como un vigilante, pero como que tiene ciertos estereotipos, pero sabes que es otra cosa más, ¿cachai? Porque lo estamos viendo matar gente, ¿cachai? Y eso debería ser algo con lo que todos estemos en desacuerdo por temas de convivencia social, pero tú no estás en desacuerdo, ¿cachai? Ese es el tema. Entonces, eso son, insisto, los aires que te propone, que te trae, porque no estás acostumbrado a eso, a una persona que te da un discurso como, no, sí, sabéis que tenemos que liberarnos porque las autoridades han estado aprovechándose de nosotros, nos han inventado miedos y la weá. Y al segundo siguiente, en ese sentido, el rol de Ivy es muy como el del espectador, que se siente atemorizada, ¿cachai? Que le pregunta, ¿y tú mataste a este tipo?
sí, lo hice y no me arrepiento y voy a seguir matando gente, ¿cachai? Porque se lo merecen, bla, 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 bla. O robarles cosas al Estado, ¿cachai? No las considero como un robo, sino que más que nada como un intercambio, ¿cachai? Esta weá después le va a llegar a otro, no sé. Y todo eso no es algo que uno está acostumbrado a ver y que probablemente cuando tú llegas a ver de Vendetta, el año que haya sido, en el momento de tu vida que haya sido, probablemente no hayas visto antes algo como eso, como con estas estructuras, con eso, con lo del un antihéroe como un protagonista, porque no es, y tampoco es un antihéroe, ¿cachai? Porque Deadpool puede ser un antihéroe, ¿cachai? Punisher puede ser un antihéroe, V de Vendetta, V no es un antihéroe, es un terrorista, es un anarquista, tal vez un poco, es un radical, si es que quieres, pero es algo distinto. Y yo creo que eso es lo que te engancha tanto de una cinta, lo que te hace sentirle tanto aprecio, tanto cariño, tanta admiración, que te cale tan hondo, ¿cachai? Que es de esas producciones que te hace querer llegar al fondo, que te hace querer conocer no sé, pues, el cómic original, la historia en la que se basó, de ahí a que si es que te metís en el cómic no das cuenta parte, pero te genera eso, te motiva como a investigar más por sobre todo esa parte que te digo, que solidifica te le doy la palabra al tiro, que te solidifica esa danza entre diálogos y acción real, ¿cachai? No como sugerencia, no, o sea, te entierran un cuchillo y sale sangre, porque si te entierran un cuchillo sale sangre, pues. De hecho, Camilo, yo siento que el único momento donde tal vez la empatía entre el personaje, entre B y nosotros los espectadores se puede romper un poco es en el tránsito que tiene Ivy cuando es sometida a todo este proceso con la cual ella es torturada. Ujú. Ella no lo sabe, pero ella está siendo vejada y está siendo interrogada bajo códigos súper violentos. Ella vemos que es rapada, que se le niega cualquier tipo de libertad. Y hasta ese punto de la película tú tal vez lo puedes inferir, pero la revelación está. Y es tan choqueante, o sea, evidentemente si es que no te leíste el cómic antes, pero la escena es súper fuerte. Es tan fuerte porque, o sea, el hecho mismo de secuestrar a una persona, negarle cualquier tipo de libertad de libre movimiento, es algo súper ligado a lo que hacen los gobiernos más totalitarios, o sea, el mismo hecho de que Larkhill era un campo de concentración, pero vuelvo, las acciones a las cuales sometió Ivy son de una crueldad tremenda y el ver que fue B el que la hizo pasar por todo ese tormento, por un tormento que no fue solamente físico, sino que también te lleva a los puntos más bajos a nivel psicológico y bajo la idea, bajo el ideario de B, que tú mismo lo has dicho, es un radical, es una persona que antepone el ideario, la persona que antepone la venganza por sobre todo, y lo hace, o sea, la somete, la deja reducida, yo creo que a la nada, y es todo este interés por llevar a cabo esa máxima que a mí también me hace sentido, pese a lo sórdido que tiene el tema, que es finalmente cuando no tienes nada, te liberas del miedo, y si no tienes nada, tampoco nada te pueden quitar. Es como que te liberas de algo que es prácticamente como una especie de pecado original, si lo podríamos decir de una manera. Te liberas de aquello que es tan mundano, que te ata también a los mismos convencionalismos universales del ser humano. O sea, tener miedo es algo que todo el mundo lo ha experimentado, pero ve también basado en su propio escenario de vida, en sus propios acontecimientos que a él le tocó vivir como prisionero de campo de concentración, y el personaje de Ivy finalmente termina aceptando ese destino en una de las escenas también mejor llevadas desde el TVO hacia la pantalla, que es cuando Ivy pide salir hacia el exterior y la lluvia, podríamos decir, que la bautiza levantando los brazos en una escena que es tan poética, podríamos decir, como enérgica. A mí es una de las mejores escenas de la película, que está también precedida de todo aquello que es tan triste, melancólico, totalmente sórdido, que es el sometimiento de una persona hacia el tormento de ser despojado de su libertad, que finalmente cuando esto deviene en una Ivy totalmente decidida, aceptando lo que le tocó, aceptando su destino, despojándose de aquello mundano, que la película toma otro brío, porque el personaje de Ivy
se termina de configurar. Sí, a mí me pasa con ese tramo, me pasa como todo lo contrario al anterior. O sea, lo entiendo, sé por qué está ahí, ¿cachai? Me parece que la idea, como que la propuesta, todo lo que se busca con el fin de toda esta secuencia está bien y es interesante lo que dices tú, ¿cachai? La destrucción del miedo hace que nada, porque seas libre en definitiva, eso es todo el punto. Y te muestra te muestra todo lo que ves capaz de hacer, incluso con la mujer que se nos insinúa que ama o que ha amado por única vez, no sé. Pero de repente puede ser que luego de haberla visto se me vuelve un poco lenta, porque claro, es lenta en comparación a lo que viene antes y después sobre todo. Creo que en ese sentido eso para mí es como es que tampoco es malo, pero es como lo que menos no sé si agrada, pero es como que no sé, no me convence tanto, probablemente por un tema de ritmo, porque me agrada en realidad el ritmo que tiene la película en todos los otros momentos y este es el momento más lento que tiene. Y en realidad eso como que me hace un sonido extraño, como que no me termina de cuajar, pero en términos de argumentales te aporta caleta, como decís tú. O sea, a partir de ese minuto la película ya va al tramo final, a la recta final. Vemos una Ivy mucho más empoderada, vemos a una Ivy que sale a la calle sin miedo y que eventualmente vuelve a donde ve ya el día del 5 de noviembre para despedirse antes de que se cumpla el gran objetivo. Pero sí, es una escena que te aporta, pues es un trayecto que, insisto, argumentalmente te entrega cosas para que tú entiendas y para que la historia avance hacia la recta final o ya el último tramo. Sobre todo, Camilo, porque una película que igual trata sobre temas tan duros, sobre temas tan fuertes y que al mismo tiempo, si yo también comulgo con tus palabras, es un montaje, una asociación de escenas más bien que le saca el pie del acelerador a la película, pero que creo que te aporta aquello con lo cual la película se termina de cerrar, que es que finalmente cuando ve haciendo ya este tratado con una de las personas de mayor influencia, de mayor también cercanía con el dictador Sattler, lo El entrega. Chadwick. Exactamente, exactamente. Es una escena que también nos trae uno de los momentos de combate, bueno, que va marcando Sí. también el fin de la película, una sucesión de eventos donde nosotros también como espectador sabemos que ve está caminando hacia su irremediable final. Sí, es que de hecho es por eso mismo que te digo como que se me caga un poco la onda en la secuencia de la tortura porque sé lo que viene en realidad. Si es algo que uno cuando ya la ha visto y la ha visto más de una vez, como que, o sea, con verlo más de una vez me refiero a que tienes más o menos los segmentos de la película los tenías más o menos claros, ¿cachai? No es como que ves una película, pasa mucho tiempo, después la ves de nuevo, como que te habías olvidado de buena parte, no, como que aquí tú, ¿cachai? Me pasa eso, como que sé que luego de todas estas secuencias de pelea y de acción que fueron bastante buenas y que no eran vacías, tampoco viene esta pausa, como bien decías tú, que insisto, dentro de lo que te aporta no me parece mal, sino que como que, puta, como que me baja esa bajada de acelerador, tal vez se me hace muy larga, puede ser. Y después viene esta otra escena que yo creo que debe ser mi favorita de la película, ¿cachai? Que es cuando Creedy, el Chadwick, como te decía, que aparte de todo es igual en la forma y en el fondo, eh, entrega a Adam Sandler, al dictador, porque nada, pues sabe que el weón probablemente vaya a ser el primero en caer ante cualquier cosa. Vemos que el dictador no tiene ningún poder, que es solo la cara. De nuevo, mensaje, corrupción política, cómo funcionan los autoritarismos, etcétera. Y luego de que lo mata de un balazo en la cabeza, luego de que Vi logra un poco saciar su sed con él, Creedy quiere matarlo, obviamente, al protagonista de la historia, y vemos que luego de que todos les disparan, el montaje de la escena esa es muy buena, así, esa es la wea, es súper rica, ¿cachai? De ver lo que dice B como, ok, mi turno, y empieza a hacer la cuestión con su espada y empieza a lanzarlas ahí donde se ve el estilo Matrix que decías tú, y es súper rápida, es súper buena de ver, súper bacán de ver, ¿cachai? Súper entretenida de ver, y no resta mensaje, porque luego de matarlos a todos y que el Creedy empieza a dispararle,
y le dispara, ¿y por qué no mueres? ¿Y por qué no mueres? No muero, señor Creevy, porque detrás de esta máscara no solo hay carne, detrás de esta máscara hay una idea, y las ideas son una prueba de balas, ¿cachai? Y esa frase es una de las tantas frases que tiene la película, pero en este caso particular es una de esas frases que queda así como, ¿cachai? Como marcado y que, nada, literalmente traspasa generaciones, probablemente, tiempo, piedra, ideas, porque es verdad, ¿cachai? Esa es la weá que tiene la película, que te tira esas frases que te dejan marcando ocupado para siempre. Que yo el año pasado, insisto, no podía no acordarme de eso, de que las ideas son a prueba de balas, ¿cachai? Y si bien es romanticismo puro y duro y todo lo que tú queráis, no deja de ser cierto que las ideas y el mensaje que da B con respecto a la utilidad del lenguaje y al valor que tiene y a lo que genera, a su carácter de performativo, de que genera realidad, en esa escena, en esa última como cita, en ese último diálogo que tiene, yo creo que se sintetiza y se etiqueta súper bien, porque luego de eso ve, lo agarra del cuello y lo mata tal como le había prometido, y el resto ya es prólogo nomás. Pues llega agonizante donde Ivy y termina falleciendo en sus brazos luego de haber consumado un poco su objetivo final, sin antes haber dicho algo que también me parece súper cierto, que a él no le correspondía decidir si es que destruyeron o no el Big Ben, la torre que, o sea, bueno, el palacio, sino que a él le correspondía, según cómo creció y lo que lo creó, destruir aquello que lo formó y lo que ocurra que eran a los dictadores, al partido, a la cabeza del partido y al resto del cuerpo. Y lo que quisiera hacer la gente que quedara viva era decisión de ellos. Él no se podía meter ahí en el nuevo mundo. Él solo iba a ser como el último eslabón, el último sobreviviente del viejo mundo, y se iba a inmolar para destruir ese viejo mundo y lo que venga después, que lo decía la gente que va a quedar. La cita que acabas de mencionar no solamente una de las más evocadoras, siento que es también uno de los mejores momentos de la película por la fuerza que transmite, porque se vuelve mucho más real cuando vemos que B fallece y que finalmente la corporalidad del hombre da lo mismo. La misma idea de no saber nunca verle la cara a B tampoco. Él era más que carne. Él era un ideario, él era también su propia venganza, y por eso es tan evocador, ese final, es tan evocador saber que su cuerpo residía en algo que estaba también tan anacrónico en aquellos tiempos como una estación de metro, y un mundo totalmente modernizado. Eso era algo que no era parte de la cotidianidad de los habitantes de ese continuum. Y por eso me sirve tanto ese final, que aparte está acompañado maravillosamente por la obertura de 1812. La película finaliza como empieza con el Big Ale totalmente destrozado y acaba con esta obertura grandilocuente, mientras también vemos que el pueblo insurrecto, ya vestido con la de B, observa el espectáculo, y son ideas fuertes, son ideas que se quedan en la pantalla, y que también la película tiene todo el merecimiento del mundo de ser recordada por el cómo hicieron o cómo se llevó a cabo todo eso, porque no es solamente que haya sido un guión basado en aquello que era muy bueno, me refiero a la obra original, sino que también acá hay un trabajo de llevar aquello y que aquello que está dicho en palabras se vuelva tan verosímil que uno también como espectador pueda creer que aquello que está ocurriendo tiene verosimilitud con todo lo que se te ha venido contando, y que además de eso se te presente de una forma tan magnífica, de una forma tan poética, teatral. Creo que es el colofón final para una película que realmente vale la pena. Estoy de acuerdo. A pesar de todo lo que hemos hablado, que en realidad ha sido mucho más positivo, creo que no hemos hablado de nada negativo. Me parece que, como dices tú, pues, es un cierre bastante redondo, bastante coherente, y que eso es como una guinda bastante perfecta para una torta que es muy artística, que es muy teatral, que tiene forma y fondo, y que por eso me refería a ella, o tal vez yo pensé en el calificativo de clásico. Tal vez no sea un clásico, pero es una película que es súper destacable, súper destacada, que es súper
siento que tiene mucha popularidad, que que hay mucha gente que la conoce más de la que uno cree generalmente, y que o la han visto por partes o la han visto, pero insisto, como que se sabe mucho más de ella, y en buena parte es por todo lo que hemos conversado hasta ahora, ¿cachai? Por lo que transmite, por cómo lo transmite, por las propuestas que tiene para el momento, o sea, hacer una adaptación de cómic para una película en categoría de adultos, ¿cachai? Que es algo completamente nuevo, con lo que plantea sobre la revolución, y plantea, no, en ese sentido, no, si bien cambia ciertas perspectivas de lo material original, sigue siendo una propuesta bastante desafiante por lo bajo, porque no sé, bueno, hoy en día depende siempre del autor en realidad y del estudio, pero hoy en día no sé si es tan común ver una película que abiertamente llame a derrocar al gobierno o a provocarle un atentado, ¿cachai? De hecho, el plan original de la película era estrenarse el 5 de noviembre del 2005, pero ocurrieron atentados en Londres que hicieron que se moviera el estreno para evitar cualquier tipo de malentendido o de situación fuerte, porque justamente lo que la película en ese sentido, más allá de seriedad más o menos o de fidelidad más o menos, trata de todas maneras, como decías tú al principio, de hacerse cargo de una idea y de proponer algo que en este caso incluye el uso de la violencia abierta y explícitamente. Una violencia tan brutal, pero que al mismo tiempo está magnificada en la película con ese toque romántico que tanto el personaje Vi como sus acciones se supieron justificar durante, al menos creo yo, todo el largometraje. A mí me ha gustado mucho hablar de V, como lo dije en cierto momento en la conversación, yo no la recordaba tan buena. De hecho, yo, si, como dije también en algún momento, si esto me lo hubiesen preguntado hace 5 años, yo hubiese dicho, no, ¿sabes qué? Como la típica también ínfulas del tipo que está leyendo cómics y piensa que nunca un largometraje va a hacerle justicia al material original, que es una idea que está súper presente en los fandoms y que uno también tiende con los años a abandonar ya cuando se saca esta piel de snob que en el mundo de la gente que lee cómics es algo súper cercano. De hecho, me voy a colgar de lo que dices tú, porque yo subí el domingo, cuando avisamos de que íbamos a grabar, una historia sobre D preguntando por opiniones o comentarios, y llegaron dos que se acercan mucho y se relacionan mucho con lo que acabas de decir. Israfeño dice: la película cumple y entretiene, pero no hay que verla como una adaptación fiel del cómic, que coincidencia no es lo mismo que dice Jaime JR. Buena película, mala adaptación del cómic. Puede ser que, por ejemplo, yo hubiese estado bastante cercano a ambas opiniones. Le mando saludos a Lirra, un muy buen amigo. Y es que efectivamente, o sea, uno cuando... Y ya esto te tiene que tal vez que ver con las opiniones de cada uno. Pero vuelvo, si a mí me hubiesen preguntado por esta película hace 5 años, cuando no había pasado mucho que yo había leído el TVO por primera vez, hubiese respondido o una cosa o la otra. Pero verla con el tiempo me hizo darme cuenta que ya, está bien, no está presente el manifiesto anárquico, que es algo fundamental y que está mostrado de forma explícita en el ideario de V. Y ya no es solamente parte de no sé, de una agenda personal, no es algo que se encuentre en el subtexto de la película, no, acá V lo plantea. Y de hecho esto me recuerda a una de mis partes favoritas del cómic, que es cuando la población por completo se está liberando del yugo del gobierno opresor que la tiene, y empiezan a haber revueltas, empiezan a haber muertes a mansalva. Y Ivy le pregunta a V sobre qué es lo que está pasando, y V, nosotros no lo vemos, evidentemente es un tebeo, nosotros no vemos las facciones de la cara más allá de la máscara, pero la interpretación que le da el guión es que él está disfrutando mucho cuando le dice a Ivy que esto no es anarquía, es el paso previo y que es el caos. Es uno de los textos que a mí más me llegan del cómic, porque en tan pocas palabras tienes todo lo que es el personaje resumido en 2 globos de texto. Y que vuelvo, esas ideas están totalmente desaprovechadas en la película, pero a mí, como una persona que ya ha pasado tiempo viendo estas traslaciones de personajes hacia la pantalla,
que se hayan tomado también el tema de personificar a este personaje que en sí mismo también es un terrorista y que también en parte ese discurso anárquico, pese a que no está explícito como en el cómic, sí está en el subtexto del guión, también lo sé apreciar. Pero agradezco las opiniones ahí de los chiquillos. Como les dije, hubiese yo tal vez opinado lo mismo hace unos años, pero bueno, si tienen la oportunidad de ver la película, no sé, durante este tiempo de la cuarentena que nos queda, denle esa oportunidad. En una de esas puede ser que la revisión actual sea un poquito más cercana a las ideas que nosotros hemos planteado durante el capítulo. Pero ahora si le sigue pareciendo que es una mala adaptación, bueno, ahí las opiniones son personales y obviamente se les respeta. Sí, no, y de hecho creo que no son comentarios o ideas como contrarias, sino que plantean que por una parte es una buena película, pero que como adaptación del cómic no es una buena adaptación, lo que no la transforma en una mala película, sino que no cumple con, digamos, con esa serie de requisitos, de checks, si es que quieres, que la transformarían en una adaptación propiamente tal, pero eso por una parte, y por otra, pero tampoco sé o creo o estoy tan seguro de cómo definimos qué es una buena adaptación, porque si tú me preguntas a mí, claro, lo más fácil es decir algo que sea literal, pero hay veces que las adaptaciones literales son las que menos resultan. Sin embargo, una adaptación del tipo esencia, ¿cachai? Tomar la idea original y, por ejemplo, lo que conversábamos, si quisieran un V de Vendetta ambientado en esta sociedad o en el futuro de la sociedad en la que nos encontramos ahora, y que respeta toda esta esencia y logra, más que respetarla, como transmitir la misma idea, pero con otros adornos, si quieres, como con otros elementos, probablemente sería una buena adaptación, ¿cachai? Pero del material original tendría poco y nada. Entonces la discusión, yo creo que de la adaptación tal vez es incesante, tal vez necesita mucha lectura, mucha vuelta para poder resolverla, si es que se puede resolver. Entonces, nada, tal vez sea una discusión que probablemente nunca tenga respuesta, o nosotros por lo menos no la vamos a encontrar en este rato, pero creo que son cosas diferentes, ¿no? Que en el caso particular acá nos duele tanto, porque a diferencia de los ejemplos que tú citaste al principio, esta adaptación de Alan Moore sí que salió bastante bien y logra vivir en sí misma. Yo te diría de hecho que incluso desde lo que decías de Anonymous hasta las personas que han llegado o hemos llegado al cómic de V de Vendetta ha sido gracias a la película. Entonces, en ese sentido ha sido una muy buena puerta de entrada, insisto, al cómic, al mundo del cómic, a Alan Moore, pero también a las ideas que plantea, a las ideas revolucionarias, a las ideas anarquistas, que claro, en el caso de la película son escuetamente nombradas, y a las ideas relacionadas con la fuerza, el poder, la relevancia de los símbolos y sobre todo del lenguaje. Sí, yo comulgo con esas palabras totalmente, colgándome un poquito de lo que acabas de decir con Alan Moore. Esta fue una de las traslaciones donde él se vio involucrado en un inicio. Él participa en los procesos de preproducción y posteriormente lo abandona, puesto que interpreta que el mensaje anárquico, al ser obviado por el guión, él decide autoborrarse del tratamiento que le estaban dando a la película hasta ese momento. Pero el que sí aprobó lo que se estaba haciendo era el ilustrador David Lloyd, quien no solamente es la persona que le pone los trazos al cómic, sino que también participó en cierto punto en el tratamiento del personaje. De hecho, él es el que decide que el personaje de Vi tenga la máscara de Guy Fawkes. Entonces no es solamente la persona que trasladaba al papel lo que le iba diciendo Alan Moore, él también es en cierto punto padre totalmente involucrado en el carácter de la obra en su totalidad. Yo igual creo que a veces a Alan Moore se le pasa un poquito la mano con esto de interpretar que ninguna traslación le puede hacer justicia a lo que es el material original, pero bueno, él es el genio y algo también de justicia le tienen que hacer a sus obras. Lo mencioné al principio, o sea, From Hell, también la Liga de Hombres Extraordinarios, hasta cierto punto tú también lo mencionaste, Watchmen, la misma V de Vendetta, o sea, de hecho yo siento particularmente que la que mejor interpreta
al personaje, la que mejor interpreta la obra es esta película, independiente que hay gente que diga que Watchmen es una traslación pieza por pieza o no pieza por pieza, pero sí muy fiel del material original. Creo que es una película que al quitarle el peso que tiene el personaje de Ozymandias, le sacas una pata a la mesa, con lo cual cojea. Pero en esta película siento personalmente que el espíritu, que el ethos está, y que le hace mucha, pero mucha justicia al material original. Y en modo de síntesis, en modo de conclusión, yo creo que como para ir cerrando la conversación, por mi parte solo agrego que, o más que agregar como redondeo final, que es una película buena, es como una idea súper simple, súper escueta, pero creo que es bastante comunicativa y es bastante directa, ¿cachai? Si no hay mucho más que decir, es una película que es entretenida, una película que es interesante, es una película que aporta ideas, que propone discusiones y que te las propone y te las plantea de una forma súper dinámica, súper, insisto en la idea de lo entretenido, porque para mí las escenas de acción junto a una banda sonora que destaca por la música clásica te crean un ambiente, te crean una pintura que es muy interesante de apreciar, es muy rica de apreciar, y eso hace que todo el mensaje que te va enviando, todos esos clichés que quieres de la dictadura, del ataque biogenético, de la monopolización de los medios de comunicación, se te queden, ¿cachai? Que no digas como, ¡ay, qué lata, de nuevo la misma! No, sino que en realidad sientes y aprecias y valoras lo que estás viendo. Te parece interesante porque la forma en que te lo están contando logra que se siente interesante. Entonces, dicho eso, me parece que V de Vendetta es una película que nunca está de más ver, repasar, agarrar el pedacito que agarres, tenerla en la conciencia colectiva. No tienes que estarla viendo todos los años o cada rato, va a depender de los gustos de cada uno. Pero creo que es una buena puerta de entrada, creo que es un buen repaso para cada uno y para irla viendo con el paso del tiempo, que como hemos dicho nosotros acá, indudablemente la interpretación ha cambiado según el momento en el que nos encontramos cada uno, en lo personal, en lo cognitivo, me imagino también a la madurez, pero principalmente, o no sé si principalmente, pero un factor que no habíamos tenido en consideración tenía que ver con lo social. Y lo que nos ha enseñado la existencia, el planeta, la historia en los últimos poco más de 12 meses es que las ficciones, como decía en el caso de Blade Runner, están cada vez más lejos de ser ficciones y en realidad hacer algo así más como profecías. Así que en esa consideración, en el contexto en el que estamos hoy en día como especie, me parece que V de Vendetta, no sé si está más vigente que nunca, pero tiene algo que decir, pone una alerta si es que quiere, y sin duda es un tema de conversación muy rico y muy agradable de ejecutar. Así es, mis palabras finales son solamente remarcar lo buena que es esta película y que una vez que la vean se acerquen al TVO. Yo durante la semana pasada le di una nueva revisión y es espectacular, o sea, tiene de todo. Yo quería cerrar esta conversación mencionando tal vez de forma un poquito breve lo importante que es este cómic en el contexto de los TVO en general. Esta es creo la primera obra que Alan Moore saca de forma regular en la revista Warrior, pero es un proyecto súper ambicioso, o sea, V de Vendetta no es solamente este hombre enmascarado que se enfrenta contra una tiranía de corte fascista. Es un cómic que también tiene una cantidad pero brutal de referencias al arte, a la pintura, a la música. O sea, por ejemplo, solamente para decir algo, hay una parte cuando V se presenta contra uno de las personas que va a asesinar, creo, si mal no recuerdo, es el obispo, y su presentación son las primeras estrofas de la canción Sympathy for the Devil de los Rolling Stones. O sea, estamos hablando de que toman referencias tan lejanas, así como también cosas que son súper contemporáneas, como la canción más conocida de una de las bandas más importantes de rock de todos los tiempos. Quiero recomendar el TVO de V de Vendetta para todas las personas que hayan encontrado, no sé, es atractiva la máscara de Guy Fawkes, porque así como la película es buena, el TVO la historia de la película la van a llevar a un nuevo nivel con el cómic. Y con eso, chiquillos, nos despedimos nuevamente. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por la conversación, por acompañarnos en una extensa jornada nuevamente de Planeta Sapiens.
Y si es que quieren conversar, si quieren preguntarnos, si es que quieren hablar o decirnos cualquier cosa, pueden buscarnos en Instagram como Planeta Sapiens y en YouTube como Planeta Sapiens también. Por último, el blog, que está ahí un poquito botado, pero que lo vamos a actualizar como siempre, planetadesapiens.blogspot.com. Gracias por estar ahí. Será hasta la próxima. Chau.